Hola, soy el Dr. Miguel Acuña Lizama, soy especialista en medicina interna y actualmente presido la Asociación para Impulso e Innovación en Sistemas de Salud. El día de hoy vamos a hablar sobre el páncreas graso y sus implicaciones en la práctica clínica. Si tú nunca habías escuchado el término páncreas graso o crees que la diabetes es una enfermedad irremediable, esta plática es para ti. Vamos a hablar sobre cuáles son las principales características de esta patología, su frecuencia, su diagnóstico y, por qué no, cómo tratarla. Bienvenidos. ¿Cuál es la importancia de conocer esta enfermedad? Sorprendentemente no es un término nuevo. Fue descrito en 1933 por Ogilvy y lejos de lo que se piensa es una situación bastante común. En algunos estudios se ha estimado que puede estar presente hasta en el 17% de las personas con obesidad, pero también en el 7% de las personas que son delgadas. Se ha relacionado de forma directa y en múltiples estudios con la génesis del cáncer pancreático y sobre todo con los componentes del síndrome metabólico, es decir, la resistencia a la insulina, la diabetes, la dislipidemia y la insuficiencia pancreática. Son sinónimos de esta condición esteatosis pancreática, lipomatosis pancreática y también en algún momento se le conocía como páncreas graso no alcohólico. Los cambios fisiopatológicos más importantes en esta condición son dos. El primero es una sustitución del tejido acinar por adipocitos. El primero es la acumulación grasa, es decir, infiltración grasa en el tejido pancreático. El segundo es la sustitución grasa del tejido pancreático sano una vez que ha habido destrucción de este. El segundo es sustitución grasa del tejido pancreático sano una vez que ha habido destrucción de este. Estos fenómenos siempre están asociados a los componentes del síndrome metabólico como obesidad, dislipidemia, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. ¿Cómo vamos a diagnosticar que un paciente o una persona tiene lipomatosis pancreática o páncreas graso? Increíblemente, aunque han pasado más de 100 años de que se definió este término, aún no se tiene un consenso exacto sobre cuándo podemos hablar de páncreas graso. Se tienen varias herramientas. La más importante es la sospecha clínica que los médicos debemos de tener ante un paciente con factores de riesgo. Los métodos diagnósticos son estudios de imagen, siendo el más útil por tener un adecuado balance entre rapidez, accesibilidad y no ser un estudio invasivo, el ultrasonido abdominal. Podemos definir ultrasonográficamente el páncreas graso cuando existe una hiperecogenicidad, es decir, que se observa más brillante cuando se compara con el tejido hepático o renal. También pueden haber hallazgos a través de la tomografía, de la resonancia magnética, a través del uso del ultrasonido endoscópico y se está estudiando la posibilidad de hacer el diagnóstico a través de elastografía pancreática. Sin embargo, como mencionamos, todavía no se ha llegado a un consenso para definir cuándo un paciente tiene lipomatosis pancreática que sea clínicamente relevante. Ahora bien, seguramente se estarán preguntando, ¿de qué sirve saber si una persona tiene páncreas graso o no? La respuesta es muy sencilla. Recientemente se definió un término que está relacionado con lo que hablamos al principio, que es la reversión de la diabetes. Una enfermedad que prácticamente antes se consideraba incurable, actualmente puede llegar a un estado en el que se considera que la persona deja de ser diabético. Incluso asociaciones de gran peso como la Asociación Americana de la Diabetes
han platicado y han presentado una postura respecto a esta condición de reversión de la diabetes, repito, que se estableció en el año 2021. Los criterios de acuerdo a la ADA para definir reversión de la diabetes son los siguientes. Los criterios para ayudar a los clínicos y a los investigadores para utilizar durante estudios clínicos una definición de remisión de la diabetes son los 4 siguientes. Primero, la remisión debe ser definida como un retorno del valor de hemoglobina glucosilada menor a 6.5%, siempre y cuando ocurra de forma espontánea o después de una intervención y que persista por al menos 3 meses en la ausencia de un tratamiento habitual para la diabetes con fármacos. 2. Cuando la hemoglobina glucosilada no se considere que es un marcador glucémico que refleje con realidad el estado de la glucosa en sangre, se puede usar la glucosa plasmática en ayuno menor de 126 o cuando el valor permita estimar una hemoglobina glucosilada menor a 6.5%. 3. La medición de la hemoglobina glucosilada para determinar la remisión de la diabetes debe realizarse justo antes de la intervención y no más allá de 3 meses luego de haber iniciado la intervención o la suspensión de algún fármaco hipoglicemiante. 4. Se recomienda hacer pruebas subsecuentes a largo plazo para demostrar que existe un mantenimiento de este estado de la remisión, por lo menos anualmente, junto con las evaluaciones rutinarias que están recomendadas por la Asociación Americana de Diabetes. Muy bien, una vez que establecimos la importancia de la esteatosis pancreática en la génesis de la hiperglicemia, de la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2, solo nos falta definir si la presencia de grasa en el páncreas es la responsable de estos cambios o bien es la grasa visceral en conjunto la responsable de estas enfermedades. La relevancia es que tal vez no necesitamos hacer que el paciente tenga una gran disminución de peso, sino lo único que hace falta es disminuir el porcentaje de grasa pancreática. Por ejemplo, el Dr. Taylor, quien se ha dedicado a estudiar todos estos cambios, ha demostrado que tal vez únicamente con una variación que puede ir desde el 1% del contenido pancreático e incluso definiendo el peso relativo al páncreas, puede contribuir a mejorar el control glicémico y participar de forma directa en la reversión de la diabetes. ¿Cuáles son los tratamientos para el páncreas graso y en general para todo este espectro de patologías? Lo más importante es la reducción de peso, ya sea a través de cirugía bariátrica, a través de medidas higiénico-dietéticas y de fármacos hipoglicemiantes, así como también la modificación en los estilos de alimentación que dan cambios en la microbiota intestinal. El mejor ejemplo de esto han sido los diversos artículos publicados respecto al papel de la metformina para modificar la microbiota y con ello inducir cambios en la morfología pancreática y por tanto en su funcionamiento. Espero haber contribuido a incrementar su conocimiento, pero sobre todo su interés en este tema. Muchas gracias.